Hola, bendiciones y bienvenidos a la primera escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida, sede Centro. Recuerda que esta transmisión se origina desde la calle 57, número 45115, entre la Avenida Oriental y Argentina. Estás cordialmente invitado a asistir. Hoy nos acompaña el pastor Alejandro Ramos con el mensaje titulado La oración que sirve para todo, basado en el capítulo 5 del libro de Santiago. Antes de comenzar, prepara tu mente y tu corazón para escuchar este mensaje. Busca un lugar tranquilo donde puedas escuchar sin distracciones y toma nota de los puntos claves de este mensaje. Acompáñame en oración. Buen Señor, el día de hoy venimos a darte gracias por este maravilloso día. Queremos, Señor Jesús, en este día, esperamos y anhelamos que nuestra alabanza suba a ti como olor fragante, que nuestra vida y nuestras acciones también sean de adoración para ti. Amén. Bendiciones y bienvenidos. Santiago, capítulo 5, versículos 13 al 18, la Biblia, Reina Valera 1960. Vamos a comenzar la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Oremos, oremos. Padre, ahora que hemos leído tu palabra, nos disponemos, Señor, a digerir, a alimentarnos, a deleitarnos en esta verdad, en este tema que viene. Te pido, Señor, que esta palabra encienda motores para este año, que esta palabra traiga bendición, edificación, que tu palabra nos confronte, nos rete, nos consuele. Tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará todo lo que tú quieras. Y tú quieres bendecir a tus siervos. Tú quieres bendecir e instarnos a la oración, a la iglesia este año, en el nombre de Jesús. Habla a cada vida, Señor, y a esta área tan importante de nuestra vida, a través de mi vida. Y te pido que me uses, Señor. Soy solamente un peón en tus manos. Úsame para edificación y para crecimiento de la iglesia. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Y el pueblo dice: puede sentarse, por favor. Muy bien. Hermanos, los problemas en la vida son inevitables. Las aflicciones, las pruebas son algo normal que no debería, digámoslo, asustarnos o impresionarnos o sorprendernos o cogernos desprevenido. Cuando tenemos problemas, no deberíamos ni negarlos, saliéndonos de la realidad, ni tampoco es necesario minimizarlos, y menos tampoco necesitamos echarle la culpa a otros, sino que debemos mirar de qué manera, con la ayuda de Dios, podemos solucionar y podemos traer resolución. Pero la pregunta es: las personas, ¿cómo suelen resolver sus problemas? ¿Qué hacen para arreglarlos? Bueno, hay dos maneras. Una es la famosa autoayuda, y la otra es centrada en los demás, buscando ayuda en los demás. Los que se autoayudan, ¿sí?, por lo general suelen mantener la calma. Los profesionales de la mente y todos los que saben aconsejan a la persona mantener la calma. Tranquilícese, no se deje estresar, no se deje deprimir, aunque muchas veces no todo el mundo es capaz de mantener la calma. Otro método que utilizan
es analizar bien el porqué, las razones, las causas de sus dificultades, ¿sí? Otra de las cosas que suelen hacer es que tienen que leer bien el problema, sin exagerarlo, sino mirarlo objetivamente, ¿sí? Una cuarta idea es una lluvia, entre comillas, de alternativas y de soluciones para salir del problema. Lo otro es un trabajo en equipo para salir de los problemas. Y lo último es cómo aplicar una solución práctica a la que se haya escogido. Todo esto son soluciones humanas. Sin embargo, los que se centran en buscar ayuda en otros, por lo general, se quejan demasiado de que los dejaron solos, de que nadie sirve para nada, de que ahora sí no hay amigos, de que mi familia no me sirve para nada. Por lo general, los que usan el método de buscar ayuda en otros nunca están satisfechos, casi siempre, hermano. Sin embargo, los cristianos, nosotros los creyentes, nosotros, hermano, no creemos ni en autoayuda ni en la ayuda de los demás, aunque ambas son necesarias, pero nosotros como cristianos primariamente estamos llamados a buscar a nuestro Padre Celestial, a nuestro protector, al que nos salvó. ¿Para qué? Para que tengamos comunión con Él, para que tengamos una buena relación con Dios, y en esa relación el Señor nos va a socorrer. ¿Cuánto lo cree? Nos va a ayudar, inclusive de maneras que usted ni se imaginó a veces, de manera que usted no planeó. Dios no se deja dirigir de sus hijos, porque toda la gloria y la honra la debe recibir Él cuando nosotros recibamos la respuesta, la solución, la alternativa, la sanidad. Dios tiene que llevarse toda la gloria. ¿Cuánto lo creen? Entonces, hermano, vamos a mirar el argumento de Santiago terminando esta epístola. El argumento es: la oración es el remedio para todo. Ese es el resumen de lo que hemos leído, y eso es lo que vamos a analizar a continuación: cómo cada hijo e hija de Dios debe procurar mantener una comunión con Dios. Pero esa comunión con Dios, a algunos les suenan como una sentencia. Ay, ¿cómo así que orar? No, algunos lo escuchan como si fuera una sentencia inevitable. No, es un privilegio. ¿Un qué? Tener comunión y relacionarnos con Dios. Y vamos a mirar que esa oración, por lo menos veo yo que tiene que estar dirigida en 7 áreas, en siete estaciones de la vida del creyente. Debe practicar no la autoayuda, no la ayuda profesional, sino la ayuda divina, buscar a su Padre Celestial. La oración es el remedio para todo. Vamos a la primera, por favor. Muy bien. El apóstol o escritor presenta una serie de circunstancias problemáticas, y también propone que para esas cuestiones o áreas problemáticas o de conflicto, la solución es la oración. Por eso comenzamos en el versículo 13. Dice la palabra, está preguntando. Santiago era pastor de la iglesia principal, de la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Hermano del Señor Jesucristo, pero que se convirtió a Cristo cuando su hermano Jesús se fue para el cielo, cuando ascendió, cuando se fue para la diestra de Dios. Porque durante la vida de Cristo, Santiago era, digámoslo, uno de los que se burlaban de su hermano medio. Sin embargo, se convirtió al Señor y llegó a ser pastor de la iglesia madre, un hombre humilde, un hombre de Dios. Está pastoreando la iglesia que había sido esparcida a causa de la persecución, y les está enseñando en la epístola cómo deben tener una fe práctica. Santiago no es tanto estudios teológicos, sino que Santiago es una epístola eminentemente práctica, es decir, la santidad en ropa de trabajo, cómo debemos vivir la vida cristiana. Entonces, hermano, mire, aquí está educando a la comunidad y les está diciendo qué hacer en medio del conflicto. En primer lugar, dice la palabra, versículo 13: ¿está alguno entre vosotros afligido?
Y la respuesta, haga oración. Muy bien, en primer lugar, debemos practicar y tener comunión con Dios cuando estemos afligidos. ¿Cuántos han estado afligidos los últimos 6 meses? Yo creo que todos, hermano. Mire, en el mundo tendréis aflicción. Hermano, los creyentes tenemos emociones. Los creyentes no somos extraterrestres. Unas veces esas emociones están arriba y otras veces ¿dónde están? Las circunstancias pueden afectar las emociones para bien o para mal. La familia, las relaciones interpersonales, familiares, el trabajo, la salud. Todo lo que nos sucede alrededor puede afectar y puede afligirnos y puede dolernos. De hecho, estamos en un mundo caído donde es imposible no sufrir. Entonces hay personas que sufren y no le cuentan a nadie, absolutamente, ni siquiera le cuentan a Dios. Imagínate, hermano, se lo guardan absolutamente todo y nadie sabe nada de ellos. Pero hay otros que tienen aflicciones y le cuentan a todo el mundo y lo publican por las redes sociales y me siento mal y etcétera, a todo el mundo menos al Señor Jesucristo. No le cuentan al Señor en oración, no ayunan, no tienen comunión con Dios, hermano. Mire, tremendo. Entonces, hermano, la gente del mundo cuando está afligida, ¿qué hace? Busca entretenimiento, busca amistades, busca romance, busca cosas materiales, busca el alcohol para salir de sus penas. Pero ¿será que esas cosas libran de las penas? ¿Será que esas cosas del mundo libran de la melancolía, del dolor, de la aflicción? Hermano, no, eso es anestesia. La anestesia quita el dolor pero no sana, quita el dolor un rato pero no te sana. Eso es lo que hace la gente del mundo, hermano, mire. Entonces la solución cuando estemos pasando por aflicciones, la solución no está en ti, no está en mí. La solución está ¿en dónde? En la presencia de Dios, en la comunión con Dios. Dice la palabra, por nada, dice primera de Pedro 5, dice echando toda vuestra ansiedad sobre los demás, sobre la familia, abrume a su familia con sus problemas. No, echando toda vuestra ansiedad sobre Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos ama, porque Él nos cuida, Él nos protege, a Él le interesamos. ¿Cuántos lo creen? Entonces, muchas veces el llamado de Dios a nosotros es a no negar que estamos afligidos. Algunos se las tiran de fuertes, de valientes, sobre todo los hombres. Y no, que a mí no me duele nada, que los hombres no lloramos, que yo soy un echado para adelante, que a mí no me duele nadie, que soy metálico. Hermano, no, somos humanos. Y reprimir o negar una emoción, un dolor puede incluso enfermarte físicamente. Eso se puede somatizar. Entonces, ¿alguno está afligido? Pregunta el apóstol aquí, ¿alguno está afligido? Y nadie dice nada. No, pastor, yo estoy prosperado, yo estoy en victoria, yo estoy bendecido. Negando la realidad. No la niegue. Somos humanos. Mire los salmos, en los salmos usted ve hombres de Dios que no se las tiraron de fuerte, sino que se expresaron, se abrieron, se desahogaron, reconocieron que tenían miedo, hermano. Hombres, hermano. Porque las mujeres es fácil, la mujer reconoce, la mujer es más emocional un poquito, pero debemos orar, hermano. El privilegio, mire, hermano, usted ve en los salmos cómo Dios tiene el poder de librar de la angustia a los que buscaron de Dios. Entonces, ¿cuál es la mejor terapia para la aflicción? No es ver videos, no es conseguir amigos, no es tomarse unos tragos, no es irse a pasear a Cartagena. La mejor terapia para la aflicción, ¿cuál es? Pero la oración no como una sentencia, repito. Ay, otra vez a orar. No, es un privilegio, una bendición. Me voy a arrodillar, me voy a postrar, voy a ayunar, voy a buscar y Dios me librará de la tribulación. Alabado sea el Señor. En segundo lugar, mire, vamos a hablar de la oración en la alegría. Dice ahí mismo en el versículo 13, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Hermano, la alabanza es una expresión de la oración. La alabanza es melliza de la oración. Adorar es orar, según la palabra, porque es tener comunión con Dios, es agradecer a Dios.
Entonces, imagínate, no todo en la vida es aflicción, hay momentos también de alegría. El bien y el mal hacen parte de la vida. Y cuando estamos alegres, cuando estamos contentos, mire hermano, hay personas que cuando están bendecidos por Dios, cuando se sienten satisfechos, ¿sabe qué es lo primero que hacen? Ausentarse de la iglesia. Se olvidan de Dios, de los hermanos, de la congregación. El Señor los bendice y ellos se entretienen tanto con sus juguetes que se olvidan de su padre. Vea qué triste. El 24 de diciembre el papá, la mamá le dieron los juguetes y los chicos se olvidaron de sus padres por sus juguetes. Así hacemos nosotros muchas veces. Mire, ¿cuántos han sido bendecidos por Dios el nuevo año? Entonces, hermano, mire, ese agradecimiento se tiene que expresar también cantando alabanza. Los seres humanos, por lo general, somos ingratos. Olvidamos las misericordias de Dios, los favores, y nos creemos que tenemos méritos y que Dios está obligado a amarnos y a bendecirnos. Cuidado, tenemos que aprender a mantener una actitud. Mire, ¿por qué Dios estableció 7 fiestas judías en el Antiguo Testamento? 7. Y les dijo a su pueblo, van a parar su trabajo, porque su trabajo no es la fuente de su bienestar, sino que van a parar, y van a parar en una fiesta paran una semana, en otra fiesta paran 2 semanas, en otra paran 40 días. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, al igual que todos los seres humanos, somos ingratos y necesitamos, hermano, parar para ir. ¿Y para qué iban a las fiestas? A agradecer, a adorar, a ofrendar, a darle gracias por las cosechas, por la lluvia, por la vida, por la familia. Todas esas fiestas tenían una pedagogía de recordar de dónde los sacó Dios y para dónde los iba a llevar, para su reino. Entonces los seres humanos necesitamos el culto, necesitamos venir a la iglesia, necesitamos recordar, necesitamos agradecer. Mire hermano, todos los días hay que darle gracias a Dios por lo que somos en Cristo. Somos nuevas criaturas y somos salvados de la ira venidera. ¿Cuántos están agradecidos? Alabado sea el Señor. Mire, alabe a Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta cuando somos bendecidos? La respuesta debe ser cantar. Cante alabanzas. No le está diciendo, hey, ponga música parrandera y cante y baile y brinque con la música parrandera. No le está diciendo eso. No se le agradece a Dios con música mundana. Se le agradece a Dios con música cristiana, como dice Efesios capítulo 5. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desorden, disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, cantando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. ¿Se da cuenta, hermano? La embriaguez puede llevar a la gente a cantar música mundana y sucia, que les llena su mente de suciedad. Pero la llenura del Espíritu, la gratitud a Dios, nos lleva a cantarle alabanza, que no le falte la alabanza, que no le falte la música cristiana, que no le falte la gratitud, porque Dios nos da la victoria contra el pecado, hermano, nos da la victoria contra la aflicción. Entonces usted va, busca a Dios en oración, lo libra de la aflicción, luego está contento y alegre y feliz en el Señor. Entonces usted, ¿qué debe hacer? Señor, gracias por librarme, por proveerme, por perdonarme, por sanarme. Gracias incluso por las pruebas, porque ellas me están ayudando y recordando que dependo de ti, no de la cuenta bancaria, ni de las acciones, ni de los bienes. Dependo únicamente de ti. Alabado sea el Señor. Mire, usted no pierda nada. No venga a la iglesia solo cuando tenga problemas, ni tampoco se congregue solamente cuando le vaya bien. Todo tiempo, hermano, en la alegría, alabe y bendiga. No diga, ay, es que mire, pastor, lo que conseguí. Mire, pastor, lo que logré. Mire, pastor, que yo estudié mucho, pastor, yo me esforcé mucho. No se haga un culto a su personalidad. No. Tenemos que atribuir nuestra alegría ¿a quién? ¿A quién se la debemos atribuir? Al Padre. Por hay que cantarle y la alabanza. Y nuestro héroe es el Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Muy bien, verso 14. En tercer lugar, dice la palabra: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Vaya a la EPS.
No dice eso. Dice aquí, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Muy bien. La tercera circunstancia en la que los cristianos debemos tener comunión con Dios, practicar la oración, es ¿en dónde? En la enfermedad. Tercero, en la enfermedad. Mire, en la enfermedad. Por lo general, los judíos, cuando se enfermaban, buscaban primero no a un médico, sino al sacerdote. Primero iban al templo y para que el sacerdote los examinara y orara por ellos. Sin embargo, este texto es uno de los textos más mal interpretados de la Escritura, hermano. Mire, ¿qué hacer cuando estamos enfermos? Pero aquí hay que aclarar algunas cosas. Versículo 14, mire. No se sorprenda si se enferma a pesar de ser un creyente fiel o un creyente sincero o que trata de agradar a Dios. No se asuste por eso. ¿Por qué, pastor? Porque todos tenemos un cuerpo mortal, porque todos somos pecadores. Bueno, los cristianos somos pecadores y somos salvos y santos también por la gracia de Dios, pero no sé, ¿por qué nos enfermamos? Por el pecado de Adán y Eva. ¿Por qué nos enfermamos? Por descuido. ¿Por qué nos enfermamos? Porque estamos en un mundo contaminado, alimentos contaminados, etc. ¿Por qué nos enfermamos? Falta de ejercicio. ¿Por qué nos enfermamos? Porque somos humanos, todos nos enfermamos y todos nos vamos a morir. ¿Cuántos lo creen, hermano? Entonces, hay personas que cuando están enfermos se ausentan de la iglesia, no vuelven a la iglesia, hermano. Qué triste. Pero para ir a trabajar, van a trabajar enfermos, van al estadio a ver su equipo favorito enfermos, van a encontrarse con la novia enfermos, hacen todo enfermos menos venir a la iglesia. Que no le pase a usted, hermano. Tenemos que esforzarnos y la Biblia dice que debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, es decir, con toda nuestra salud. ¿Cuántos lo creen? Esto no es religión, es Biblia, que buscar a Dios, ¿sí? Pero si está tan enfermo que no puede pararse de la cama, entonces la Biblia dice que coja el celular y llame a los ancianos de la iglesia. No necesariamente, bueno, si el pastor puede ir, amén. Los pastores a veces mantenemos muy ocupados, pero, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros, mi esposa y yo solemos visitar los enfermos. Pero no tiene que ser únicamente el pastor. La traducción anciano puede significar los pastores locales o puede significar el liderazgo maduro de la congregación. ¿Me está escuchando, hermano? Entonces, la enfermedad, hermano, mire, Dios creó nuestros cuerpos y el cuerpo se puede sanar solo. ¿Usted sabía eso? Mire, cuando se hace una cortada, por lo general el cuerpo tiene células y todo, y con el tiempo, ¿qué pasa? ¿Por qué se cierra la herida? Porque el cuerpo se sana solo. Dios lo creó así, autoinmune, pero es Dios el que nos sana. ¿Cuánto lo creen? Y Dios creó plantas medicinales y Dios creó, digámoslo, frutos. Dios creó para sanar y mantener nuestros cuerpos saludables, ¿sí? Entonces hay que dejar el orgullo y llamar y pedir ayuda en medio de la enfermedad. Mire, hay enfermedades hoy en día tan tremendas que el creyente ni siquiera es capaz de concentrarse en la oración, porque está totalmente centrado en su dolor físico. ¿Sí o no? ¿Estamos hablando? ¿Estamos entendiendo, hermano? Pasa porque pasa, hermano, ¿sí? Entonces hay que hacer varias aclaraciones aquí. No dice que los ancianos son los que sanan. Los ancianos no son los que sanan, son personas maduras en la fe que pueden ser instrumentos en las manos de Dios para ungir, ¿sí? Y para orar. Dice aquí que deben orar por él, visitarlo para orar por él. Pero hay que aclarar, hermano, que no solamente los líderes, hay muchas personas maduras también en la fe, o su esposa también, su esposo que vive con usted también puede orar. No necesariamente a muerte tiene que ser los ancianos. Entonces tenemos que aclarar esas cosas, hermano, mire. Entonces cuando dice ungiéndolo con aceite, ojo, el aceite en la Biblia tiene varios usos. Tiene unos usos ceremoniales y unos usos medicinales, ¿sí? Por ejemplo, Dios le ordenó a Moisés que hiciera cierto aceite para ungir y para el candelabro y para el tabernáculo. Ese aceite no lo podía remediar ningún judío, era exclusivamente sus ungüentos y sus cosas, era únicamente para ungir a Aarón, a sus hijos. Ese aceite ningún judío lo podía imitar, ¿sí?
usos de ungir, para consagrar, como símbolo del Espíritu Santo. Pero también el aceite es usado, otra clase de aceites usado para un asunto, digámoslo, antiséptico, un asunto medicinal. ¿Usted se acuerda la parábola del buen samaritano? Quizás la ha escuchado o la ha leído. Cuando hirieron a este hombre que lo atracaron, llegaron, el sacerdote no lo atendió, pasó por de largo, luego el levita tampoco, pero el samaritano, el delincuente samaritano, sí tuvo misericordia y le hizo los primeros auxilios y utilizó aceite para ungir sus heridas. Isaías capítulo 1 dice que las heridas físicas eran suavizadas con aceite, con una clase de aceite. Entonces el aceite en la Biblia, habían varias clases de aceite y también era utilizado. ¿Por qué? ¿Por qué aclaro esto, hermano? Porque hay personas que piensan que el aceite, cualquier aceite de oliva, tienen poderes de sanar y le estamos atribuyendo supersticiones al aceite, hermano. Tenemos que entender el fondo bíblico. El aceite, hermano, pastor, ¿puedo usar aceite para orar por los enfermos, pastor? Sí, lo puedes usar, pero el aceite no sana. Aló. El aceite como tal que utilizamos hoy en día no sana, sino que es una especie de símbolo del Espíritu Santo, y en la Biblia es símbolo del Espíritu y es símbolo de sanidad. En otras palabras, si usted está enfermo, si yo estoy enfermo, ¿sí?, debemos recurrir a la medicina. ¿Me está escuchando? Sí, y también a los hermanos para que oren. Ayúdeme, ore, impóngame la mano y únjame si quiere, pero el aceite no sana, ni los ancianos sanamos. ¿Cuántos están entendiendo? Es más, la oración en sí tampoco sana, es Dios el que sana. ¿Cuántos están entendiendo? Alabado sea el Señor. Mire, entonces no se deje congregar si está enfermo, a no ser que su enfermedad sea contagiosa, lógicamente. Ni tampoco deje de tomar su medicina, porque el aceite en la Biblia también era usado para sanar heridas. Entonces, otra última aclaración es que el nombre, dice aquí, ungiéndolo en el nombre del Señor. El nombre del Señor no es un conjuro mágico. Que si usted menciona el nombre del Señor tiene que ser sano. No. El nombre del Señor es su autoridad. Pero acuérdese, como vamos a ver, que en muchos casos la enfermedad del creyente viene como una disciplina divina por sus pecados. Entonces, no está asegurada a muerte la sanidad del hermanito que llamó a los ancianos o los líderes o al pastor. No está asegurada. Si es tu voluntad, Señor, sana, como le dijo el leproso al Señor Jesucristo. Llegó el leproso y se postró y le dijo: Señor, si quieres, puedes sanarme. Mira qué respeto, si quieres. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Claro, yo quiero, para ti yo quiero. Y le puso la mano, pero Jesús no sanó a todos los enfermos. Sanó a muchos, pero no los sanó a todos. Alabado sea el Señor. Muy bien. Entonces vamos a seguir, hermano. En cuarto lugar, vamos a mirar la oración, digámoslo así, en el pecado. Versículo 15. Dice la palabra: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán. Ok, seguimos. Míreme. Reitero, hermano, resulta que Dios disciplina a sus hijos de varias maneras, y una de ellas es a través de la oración. A través de la enfermedad. ¿Por qué la enfermedad? Por el pecado. Por eso dice ahí, y la oración de fe. ¿Cuál es la oración de fe? La oración de fe no es la que hacen las personas nuevas cuando vienen por primera vez a la iglesia, no. La oración de fe aquí se refiere a la oración que los ancianos hacen por el hermano que está en cama o que está muy enfermo. ¿Sí o no? Esa es la oración de fe, confiando, hay que orar confiadamente en que Dios lo puede levantar y darle vida, claro. Esa es la oración de fe que va a sanar al enfermo de las enfermedades físicas o aún de las debilidades. Esta palabra enfermo que aparece aquí no solo se refiere a enfermedades físicas, sino también a debilidad espiritual. Está debilitado espiritualmente según el idioma original. Entonces, la oración lo puede restaurar. Sin embargo, bíblicamente hablando,
hay enfermedades causadas por nuestros pecados. Mire, ¿usted se acuerda cuando Jesús en una ocasión estaba predicando la palabra en Cafarnaúm? Había un montón de gente en una casa y cuando menos pensó desentecharon el techo, quitaron un pedazo del techo y entre 4 bajaron con sogas a un hombre paralítico que estaba amarrado en una camilla. ¿Se acuerda? Entonces le interrumpieron el culto porque le bajó del cielo un enfermo, hermano. Impresionante. Entonces Jesús sabía lo que tenía que hacer. ¿Y qué fue lo primero que Jesús hizo con ese hombre? Le dijo: hijo, tus pecados. ¿Por qué lo perdonó primero y lo sanó después? Porque el pecado era lo que lo tenía paralizado. Mire que el alcohol puede llevar a la gente a enfermedades. La droga ha matado inclusive de sobredosis. Ha dejado a la gente, ha enloquecido, hermano. Enfermedades mentales por la droga, consecuencias del pecado. ¿Cuántas personas hoy en día no tienen una extremidad en su cuerpo porque estaban en el pecado, disfrutándolo, practicándolo, haciéndole daños a otro y luego llegaron las consecuencias irreversibles, inevitables? El pecado trae consecuencias a veces de por vida en nuestro cuerpo. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Cuántas personas, por ejemplo, tienen alguna enfermedad en los pulmones porque toda la vida se la pasaron fumando? Entonces, hermano, mire, primero lo sanó, primero le perdonó y luego los fariseos empezaron a criticar. Ve, ¿quién se cree que también perdona pecados? Entonces Jesús, sabiendo lo que estaban pensando los religiosos, les dijo y los confrontó y les dijo: bueno, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Es más fácil decir lo segundo. Sin embargo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar, volteó y le dijo al enfermo: a ti te digo, a ti, levántate, toma tu camilla y vete a conseguir drogas y vete a jugar billar. ¿Para dónde lo mandó? Para su hogar. Tenía abandonada a su mujer y a sus hijos. Vete para tu casa te me vas. ¿Se da cuenta, hermano? El endemoniado gadareno, por el pecado se le metió a los demonios. Al hombre que llevaba, Juan capítulo 5, 38 años paralítico en el estanque de Betesda, totalmente paralizado. ¿Sí? Cuando Jesús lo sanó, luego se encontró con él en el templo. ¿Y qué le dijo Jesús a este hombre? Hey, mira, lo cogió y le dijo: mira, has sido sanado, no sigas pecando para que no te vuelva algo peor. Entonces, hay pecado, sobre todo el pecado consciente, o sea, después de conocer a Dios, que puede traer enfermedades. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que es importante que los ancianos también oren, no solo por sanidad, sino que oren por el arrepentimiento del paciente. Escuche, por eso digo, el punto es orar cuando se está en pecado. Ay, pastor, yo no sabía. Sí, si usted identifica a un hermanito que está pecando a sabiendas, no vaya a decir: ah, pastor, es que eso es la vida de él, a mí qué me importa. No, eso cada quien, pastor, verá. No, yo no me meto en la vida de nadie. No, la Biblia nos manda, hermano, a exhortarnos con amor los unos a los otros. Búsquelo, hermano, búsquelo y exhórtelo y ore: Señor, perdona a mi hermanito, ayúdalo, Señor, a dejar la marihuana, ayúdalo a dejar tanta mentira, ayúdalo a dejar esa novia que consiguió, ayúdalo. También, hermano, se puede orar para que el Señor restaure, para que el Señor, hermano, traiga arrepentimiento. Alabado sea el Señor. En quinto lugar, versículo 16, dice la palabra: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad. Ahí está otra vez la oración: orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ojo pues, en quinto lugar, la oración por restauración. Hermano, la oración, ¿por qué? Por la restauración. ¿Qué es restaurar? Restaurar es coger algo que está viejo, o que está malo, o que está quebrado, o que está podrido, agarrarlo, ¿sí o no? Y luego hacerle un mantenimiento. Yo tengo un jefe en el poblado que trabajé hace como 15 años, que al hombre le gustaba mucho la restauración y compraba muebles antiguos, objetos, enseres antiguos, y él mismo con sus propias manos, porque era un hobby de él, le gustaba en su tiempo libre. Él era empresario, entonces le gustaba en su tiempo libre agarrar esto que está oxidado, esto que está viejo, y el hombre con su creatividad
lo dejaba como nuevo y lo vendía, hermano. Lo vendía por muy buen precio. Era un restaurador de cosas. Pero hay cristianos, hermano, que no les gusta restaurar a nadie, que les gusta juzgar, señalar, criticar a los demás, sabiendo que todos fallamos a veces, sabiendo que todos pecamos y que todos somos humanos y que necesitamos la ayuda no solo de Dios, sino la ayuda de ¿quién? Del otro. No vaya a caer en la trampa de que somos independientes y empoderados. Eso es mentira. Dios nos hizo interdependientes. ¿Nos necesitamos o no nos necesitamos? Claro, hermano, usted necesita a su esposa lo necesita usted, el pastor necesita de la iglesia, de la congregación del pastor, y así sucesivamente, hermano. Entonces, hermano, miren lo que dice el versículo, que el pecado, mire, cuando uno enfrenta el pecado a solas, usted no le cuenta a nadie sus luchas, no le confiesa a nadie sus cosas, alguna caída, alguna práctica, está viendo pornografía, por ejemplo, o alguna situación, usted solito lo enfrenta, puede ser derrotado, vencido y esclavizado por el pecado. Entonces es importante entender este versículo, creo yo que va por dos aplicaciones. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. A mi juicio puede significar que el pecado del creyente por el cual está enfermo en este pasaje ahora no todas las enfermedades vienen por el pecado, aclaro eso, no todas, pero algunas sí, según la palabra. Por ejemplo, Job fue enfermado terriblemente y él nunca pecó, ¿cierto? Pero entonces esa es la excepción. Entonces reitero, hermano, mire, confesaos vuestras ofensas. Por ejemplo, si usted le está fallando al Señor en algo que es vergonzoso, inmoral, usted puede buscar a alguien, al pastor o a alguien, para confesarle y para rendirle cuenta. No porque esa persona le va a perdonar, porque este versículo hay que aclararlo. Aquí se justifica la Iglesia Católica en decir que los feligreses pueden ir al confesionario a contarle el chisme al cura y a contarle las cosas al cura. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico, porque primero buscamos el perdón ¿en quién? En el Señor Jesucristo, en Dios, primero con Él. Pero también es necesario tener a alguien. Mire, hay hombres de Dios que batallan también hoy en día, mujeres de Dios, y que les da pena porque hay que guardar la imagen, porque hay que guardar las apariencias, sabiendo que todos tenemos debilidades, todos somos propensos, ¿o no? Propensos, hermano. Hoy le sirve a Dios, mañana le puede servir al diablo si se descuida. Que Dios nos guarde, hermano. Hoy está fiel al matrimonio, mañana puede estar quién sabe con quién. ¿Somos propensos o no somos propensos? Tenemos que vigilar todos los días hasta que nos vamos a su presencia, hasta que Cristo venga por nosotros. Bueno, entonces, hermano, es saludable, es humildad buscar y confesarle. Yo te confieso mi lucha, me está gustando otra mujer, me está gustando otro hombre, ayúdame, ora, aconséjame, amén. Eso es lo que significa, confesaos y oren, Señor, ayuda a mi hermano y mi hermano ora por mí. Yo te confieso mi debilidad, yo te confieso la mía. Pero también creo yo que se refiere que en las relaciones interpersonales, en las relaciones fraternales, no faltan las ofensas, no faltan las carencias, no faltan las cosas, los roces, las peleas incluso. Entonces es necesario también la reconciliación. No nos hagamos los que no sabemos, no disimulemos, sino que hay que confesar. Hermano, perdóname, estoy hablando mal de ti, yo también me di cuenta que tú estás hablando mal de mí, pero no más, voy a empezar un año nuevo, una vida nueva, vamos a orar. Confesaos vuestras ofensas y oren por restauración, para que Dios restaure la vida espiritual de cada uno, para que Dios sane. Esta palabra, para que seáis sanados, no solo se refiere a la parte física, sino a la parte emocional, porque el pecado hace estragos en nuestra vida mental y emocional. El pecado genera culpa, vergüenza, el pecado genera miedo, el pecado genera inseguridad, sospecha. El pecado es lo peor, hermano. Entonces se ora, se confiesa el pecado y se oran los unos por los otros. ¿Para qué? Para que Dios sane, para que Dios restaure. Lea el Salmo 51 para que usted vea cómo es de los daños que hace el pecado al alma del creyente. Me refiero al creyente. El pecado es el peor enemigo del creyente. Y el pecado te puede enfermar emocional y físicamente. Por eso es necesario la oración los unos por los otros. Dice, la oración
eficaz del justo puede mucho. Entonces ahí está, hermano, la invitación a orar. Nunca diga, este ya no tiene solución. No, nunca diga eso. Donde Dios le diga a usted, es que yo no voy más con usted, ¿usted qué haría? Estaríamos perdidos. Entonces hay que dar oportunidad, ore y sea un restaurador de portillos, como dice la palabra. En sexto lugar, versículo 17, dice: Elías era un superhéroe de la fe. Eso era Elías, un Superman. No, dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Paremos ahí, por favor. Muy bien, la invitación a tener comunión con Dios y a practicar la oración es en las circunstancias de la debilidad, en la debilidad. Y está poniendo, por ejemplo, a uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. ¿Y sabe qué está diciendo de Elías? Que era igual a nosotros los seres humanos de carne y hueso. Por eso la Biblia no cambia, porque desde que Dios creó al ser humano y cayó, todos los hijos de Adán, todos y todas, por decirlo así, somos humanos. Hermano, Elías se enfrentó al liderazgo de varias naciones. Elías, de Israel y de otras naciones paganas. Elías se enfrentó a todo el pueblo de Israel que había apostatado y que se había apartado de Dios. Se enfrentó a ellos sin miedo, hermano, y les ganó. Elías se enfrentó, hermano, a los profetas de Baal, hermano. Eran como 400 de Baal y los otros 450 eran de Acera. Se enfrentó y los degolló y los destruyó. Pero cuando lo amenazó una mujer malvada llamada Jezabel, se le derrumbó su fe, su ánimo cayó por el piso, se aterrorizó por la amenaza de Jezabel. Hasta ahí, porque todos tenemos un límite, todos tenemos cosas buenas y cosas no tan buenas, todos tenemos debilidades. ¿Me está escuchando? Ningún pastor, ningún profeta es de acero. Eso del hombre de acero que presentan en Hollywood es una farsa. Todos somos humanos. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermano? Miren, ¿qué pasó, hermano? Que Elías, con sus debilidades y todo, fue instruido por Dios para que Dios fuera valientemente a hacerle frente a Acab, al rey malvado, al rey títere, manipulado por su esposa. Y le dijo: así ha dicho Jehová, no va a llover, no va a haber lluvia por 3 años y 6 meses por esta tierra hasta que yo diga, hasta que el profeta diga, hasta que Dios diga y el profeta diga. Y arrancó y se fue. Y así sucedió, hermano. Dice que oró. ¿Sabe por qué oró? Elías oró por una disciplina divina sobre Israel y sobre el rey, hermano. A ver, ¿cuántos aquí han orado para que Dios discipline a otra persona? ¿Cierto que casi no se ora por eso? Sino que cuando un amigo, un conocido, un familiar está haciendo hasta para vender, está haciendo lo malo, le decimos al Señor que lo bendiga, que le dé de todo y que lo ayude. Pero no sabemos orar, hermano. Yo sí oraba para que Dios disciplinara al hijo mío. Señor, disciplina a este muchacho y darle bien duro. Y resulta que ya lo disciplinó y ya volvió a los pies de Cristo. Al hijo mío está en Estados Unidos viviendo y allá se está congregando. El Señor le dio la pela. Se lo confieso aquí, hermano. Mira, hermano, ¿se puede orar por disciplina? Claro. Según la Biblia, según Elías, sí. Y Dios sabe cómo disciplinar a sus hijos. Con amor y con firmeza. Según la palabra, hermano. Entonces, Elías oró. Yo no sé si usted había interpretado, pero la Biblia dice claramente que oró para que no lloviese. O sea, que oró por una disciplina. Pero no oró de cualquier manera. Oró fervientemente, dice la palabra. Oró por una sequía. Pero esa sequía no era para destruir al pueblo de Israel, sino para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y dejara a Baal y dejara a Astoret y dejara los ídolos y se volviera al Dios verdadero. Porque la disciplina no es para humillarnos ni para aplastarnos.
La disciplina divina es para que nos arrepintamos. Si mi pueblo, dice 2 Crónicas 7, si mi pueblo se humillare, ¿sí o no? Y buscar en mi rostro y se arrepientan y dejan sus malos caminos y se vuelven. Yo estoy parafraseando, ¿sí o no? ¿Qué pasará con el Señor? Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, físicamente la sequía se va a ir. Esto iba a suceder y sucedió, hermano. Entonces la sequía, esta oración que hizo Elías, que era un hombre débil, pero oró por, imagínese usted una oración que afecte la atmósfera, las nubes, una oración que afecte toda una nación a nivel climático, a pesar de ser un hombre débil, hermano, pero oró fervientemente para que la sequía llevara al pueblo de Israel al arrepentimiento y lo logró. Alabado sea el Señor, lo consiguió, hermano. ¿Se da cuenta, hermano? Dios puede bendecir a toda una nación por la oración suya. ¿Cuántos lo creen? Dios puede bendecir a toda su familia por la oración suya. Dios puede tratar con su familia. Ahí sí no van a decir amén. Dios puede disciplinar a su familia o a sus hijos por la oración suya. Amén. Bueno. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Sucedió. En último lugar, vamos a mirar en el versículo 18 para terminar. Dice: y oró, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. En último lugar, encuentro a nivel personal. El pasaje nos lleva a practicar la oración en tiempos de escasez. Escuche, en ese tiempo las mujeres, algunas judías, empezaron a cocinar a sus bebés. Llevaba 3 años y medio sin lluvia, sin agua, sin alimento, había hambre. Había un templo un templo, hermano, el templo de Dios estaba abandonado y el templo de Baal estaba lleno de sacerdotes haciendo rituales, buscando al diablo. Y esto trajo ruina, porque el que busca el ocultismo se va a la ruina. Mire lo que pasa en Venezuela, de un montón de ocultistas, de santeros, están en la ruina, porque buscar y servir al diablo lleva ¿a qué? A la ruina. Pero resulta que en esa escasez, el pueblo de Israel, luego del acontecimiento en el Monte Carmelo, destruyen el templo de Baal, destruyen a los sacerdotes, y el pueblo reconoce: Jehová es Dios. ¿Usted se acuerda del sacrificio, el fuego que bajó del cielo cuando Elías invocó al nombre del Señor? Destruyó, quemó el fuego. No tengo tiempo de entrar en detalles, pero el pueblo de Dios se volvió a Dios, y luego de que se volvió arrepentido y reconoció que Jehová es Dios, no es Baal, sino Jehová es Dios, se arrodillaron, se arrepintieron. Elías subió por allá a un monte a orar fervientemente. Dice que puso su cabeza sobre sus rodillas y empezó a orar hasta que llegó la pequeña nube del tamaño de un puño de una mano de un hombre, y la nube, a pesar de estar tan pequeñas, produjo un milagro impresionante, hermano. Mire, la oración de este hombre, hermano. Luego del arrepentimiento, Elías está orando dirigido por Dios para que Dios vuelva. En la Biblia la lluvia, la temprana, la tardía, es sinónimo de bendición, de crecimiento. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Que la oración de una sola persona bendijo todo un país. La oración de una sola persona débil, pero no débil en la fe, sino débil físicamente, emocionalmente como Elías, pero fuerte espiritualmente en el Señor. Esa oración puso fin a años de sequía física y espiritual en el pueblo de Israel. Alabado sea el Señor. Mire, alabe a Dios, alábelo. Hermano, entonces concluyo, hermano. Tenga comunión con Dios este año en sus devocionales. Practique la oración, en la mañana, en la noche si puede, o en los dos. Ore cuando esté afligido. Alabe cuando esté enfermo, hermano. ¿Sí? Alabe cuando esté contento. Bendiga, busque de Dios, busque a los hermanos, busque a los líderes de la iglesia. Intercedamos unos por otros. Arrepintámonos, hermano. Pídale a Dios que lo convierta en un restaurador de otros. Y cuando usted necesite, déjese restaurar, sea humilde y reconozca que a veces estamos abajo. Reconozcamos nuestras debilidades.
Solamente el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, dice la palabra, en oración. Y cuando esté pasando por tiempos de escasez, de lo que fuera, pida a Dios y verá que le va a proveer. Alabado sea el Señor. Oremos, por favor. Gracias por tu palabra. Cierre los ojitos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hermosa mañana. Dígale gracias por tu palabra, Señor, por recordarme este privilegio, por recordarme el honor de entrar a tu casa, de entrar a tu presencia. No todo el mundo tiene este privilegio de orar, de rogar, de buscarte. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarme, por recordarme, Señor, el medio más eficaz de ayuda. La oración, hermano. La oración es la terapia. La oración a Dios es la solución. En la oración están los milagros. En la oración están las respuestas. Lo que necesitas está en la oración, en Dios. Dios tiene todo lo que necesitas tú y tu familia y te lo va a dar porque te ama. Pero debes buscarlo. Debes dejar las distracciones. Debes dejar el celular. Debes dejar la tablet. Sí, debes dejar a un lado la televisión, las series, las novelas. Deja y apaga eso y busca mejor a Dios. Busca a Dios, búscalo joven. Él te va a guiar a tomar decisiones sabias. Búscalo adulto, Él te va a guiar a decisiones inteligentes, bíblicas. Dígale: Señor, en tus manos encomiendo mi sufrimiento, mi aflicción. Te pido que me sanes. Señor, yo te doy gracias por bendecirme tanto. Ni merezco tanta bendición y tanta bondad. Dígale: Señor, yo te presento mi enfermedad y la de mi hermano y la de mi padre y la de mi familia. Y te pido que sane nuestros cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús, porque creemos que tú sanas todavía, porque tú eres el mismo Dios de ayer y de hoy y por los siglos, en el nombre de Jesús. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Papá Dios. Te adoramos y te bendecimos en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor Jesucristo. Señor, conviértenos en hombres que podamos ayudar a llevar a otros al arrepentimiento. En el nombre de Jesús, que cuando estemos pecando no dejemos de orar, sino que por el contrario nos volvamos a ti arrepentidos. Y que cuando veamos a otro fallándote no disimulemos, sino que procuremos dar la mano, ayudando, restaurando, sanando, en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra, Señor. En tus manos encomiendo mi debilidad. Tienes debilidades, yo también, todas las tenemos, pero Dios nos puede usar a pesar de nuestras debilidades. Dios te puede usar para bendecir a tu casa, a tu familia, a tu barrio, a tu entorno, a pesar de las debilidades. Gracias, Señor, porque tú me amas y porque tú me puedes usar en el nombre de Jesús. Oh Rey de Gloria, úngenos y llénanos y sánanos y restauranos en el nombre de Jesús. Te presento toda sequía, sea espiritual, material, matrimonial, no sé, cualquier tipo o especie de sequía. Te pido que traigas tu lluvia, Señor, en esta mañana. Va a venir la lluvia así horas, así como Elías oró y vino la lluvia, a pesar de que al principio no parecía nada, se veía pequeño. Aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será muy grande, dice el libro de Job, en el nombre de Jesús. Oh Padre, bendice y trae lluvia abundante, espiritual, material, financieramente sobre tus siervos, Señor. En esta mañana te damos gracias, Rey de Gloria. Recibimos esta palabra. La oración es el remedio para todo. Gracias, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos y nos despedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Muchas gracias, Padre. Amén.